¿ya? Y yo hice aquí un repaso que hice como una especie de resumen del PPT de abril. El mismo PPT de abril resumido y creo que tiene dos diapositivas extra. ¿Ya? Ya, acuérdense de mandarme el correo, chiquillos, para después yo... o lo otro que podemos hacer, miren, escríbanme un correo y me dice, profe, esta es mi casilla, este es mi nombre, este es mi curso, y me lo escribe a este correo que es el correo, chiquillos, con el cual funciona mi clase. Ay, perdón, le respondí al Vicente en privado, le voy a responder a todo. Profe, Dígame. el del trabajo de filosofía no me llega a mi correo. Ya, mándame un correo a esa dirección y yo le voy a enviar, los voy a agregar al Classroom, ¿cierto? Porque puede que tengan mal anotada también la dirección del correo en la base de datos que tenemos nosotros. ¿Ya? Me mandan, chiquillos, ahí a este correo que acabo de enviar, su nombre y su curso para yo agregarlo al Classroom, ¿cierto? Ya, ahí está, entonces. Ya, chiquillos, ¿qué correo es este? Perdón, ¿qué tipo de repaso es el que vamos a hacer? ¿Ya? Vamos a comenzar, ¿cierto? Este, que está aquí. Ustedes, chiquillos, yo les separé estoy en el del cuarto A, pero son los de los 3/4 igual. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, lo puse en clases. ¿Ya? La semana que viene vamos a tener un control, chiquillo, en base a los resultados que tenga la prueba. ¿Ya? Una retro tenemos que hacer. Este de aquí, ¿ya? Tercero medio, abril, ¿cierto? ¿Ya? Que como pueden ver, miren, chiquillos, les puse estas dos imágenes, perdón, estas dos diapositivas, y después lo otro lo resumí. De hecho, corté algunos textos, ¿cierto? Y puse lo fundamental que le va a servir a usted para la prueba de hoy. ¿Ya? Así que, chiquillos, vamos a comenzar. Voy a poner aquí compartir, ¿cierto? Y si tienen duda, pregúntenme ahora, chiquillos, antes de que comience. Repito, vamos a hacer un repaso para la prueba de hoy día, que es a las 3 de la tarde, y la prueba es de esto. ¿Qué es esto, chiquillos? Es los contenidos que hemos visto en abril. ¿Ya? Ya que en marzo estuvimos recordando cosas que habíamos visto el año pasado. ¿Ya? Ahora nosotros vamos a avanzar, ¿cierto? En lo que correspondía a casi la mitad. Vamos en la mitad de la unidad 1, chiquillos. ¿Ya? Son 4 unidades, ya vamos en la mitad de la número 1. ¿Ya? Ya, chiquillos, miren, observemos los siguientes recursos que van a aparecer. Todo esto a modo de introducción para que entendamos qué cosa es lo más fundamental, de qué se trata la prueba, chiquillos, es sobre qué hace la filosofía. ¿Ya? Son estas preguntas que vienen acá, miren. ¿Ya? Es lo fundamental, pues, ahí sí. ¿Ya? ¿Qué puede conocer la filosofía? ¿Cómo se relaciona la filosofía con otros conocimientos? ¿Hasta dónde llega el pensamiento filosófico? Y la última, ¿para qué diablos sirve filosofía? ¿Ya? Entonces, a modo de introducción, tío, nos vamos a ir a esto. Voy a plantear algo aquí de Aristóteles. Y aquí. Ya, leamos, chiquillos, mire, dice, en torno al año 340 antes de Cristo, ¿ya? Hace más de 2300 años, obviamente, Aristóteles, cuya imagen sale ahí a la derecha, ¿cierto? Afirma que la Tierra es redonda, no plana, y da 3 argumentos a favor de esta tesis. ¿Ya? Número 1, vamos a admitir esta parte. Número 1 dice, en los eclipses lunares siempre se observa que la sombra de la Tierra sobre la Luna tiene forma de arco de circunferencia. ¿Ya? Esa fue la primera observación que hizo Aristóteles, chiquillo. Dijo, oh, casi cabros, miren, cuando hay eclipse y la sombra de la Tierra se va a reflejar en la Luna, la sombra es curva, ¿cierto? No es una línea. Ya. Segundo argumento. Dice, la diferencia en la posición aparente de la estrella polar entre Grecia y Egipto, es decir, hay una estrella, ¿cierto?, que se ve desde Grecia y Egipto, ¿ya? Y con esa estrella y la posición que esta tenía, Aristóteles, chiquillo, le permitió hacer un cálculo del tamaño de la Tierra y la calculó en 400.000 estadios.
¿ya? Fíjense las medidas antiguas, aproximadamente unos 80.000 kilómetros de circunferencia, ¿ya? El doble de el tamaño real. Es decir, que se imaginó la Tierra que era redonda, pero que era del doble del tamaño que tiene en realidad. ¿Ya? ¿Cómo hizo eso? Haciendo un cálculo astronómico, chiquillos, con respecto a una estrella que se ve desde Grecia y Egipto. ¿Ya? El tercer argumento que dio dice, en el mar, cuando un barco aparece en el horizonte, se ve primero las velas y posteriormente el casco del barco. Profe, no se lo escucho. Ya, espérese, ¿hasta qué parte me escuchan? Aquí tenemos unos problemas con internet. Espérenme un poquito. Sí. Yo sí escuché todo. Yo igual escucho todo. Ya, es que a veces lo voy a repetir, es que a veces, chiquillos, se va a escuchar medio cortado, porque, o vamos a perder la imagen del PPT porque está medio malo VTR, y el PPT lo estoy mostrando por un computador. ¿Ya? Y ese computador puede que se vaya a caer de repente, o bien, chiquillos, puede que mi celu se trabe un poquito. Estuvimos haciendo una prueba delante con la profe, y ella me dijo que se escuchaba, así que por eso cualquier cosa me dicen. No. Ya, chiquillos, ¿se dan cuenta de lo que está haciendo Aristóteles en el 340 antes de Cristo? Ustedes pueden llegar a valorar si este personaje eh, hizo algo normal, común y corriente, o estamos ante un pensador bacán, chiquillos, desde la perspectiva de usted, que en el 340 haya dado 3 argumentos para determinar que la Tierra es redonda. ¿Qué cree usted? Con su mano en el corazón. Ahí en el chat pueden hablar, chiquillos. ¿Qué es lo que está haciendo Aristóteles? ¿Cómo él llega a descubrir que la Tierra es redonda, chiquillos? ¿Por magia? ¿A través de un sueño? ¿Cómo él se da cuenta, chiquillos? ¿En qué se basan estos 3 argumentos? Fijémonos bien. Está súper sencilla Está razonando, ¿cierto? ¿A partir de qué cosas, chiquillos? Claro, ¿sí o no? Que está experimentando prácticamente. ¿Quién me dijo eso que no alcanza a ver? Para felicitarlo. Alanis Espinosa. Alanis, muy, muy bien, Alanis. ¿Cierto que Aristóteles, chiquillo, y como dice la Carla también ahí, a través de la razón y de la observación, chiquillo, fíjense, primero el compadre observó la sombra de la Tierra y reflexionó y razonó, ¿cierto? Hizo una causa y un efecto. Dijo, oye, las sombras de los cuerpos tienen la misma forma que estos, ¿cierto? O sea, que si yo estoy mirando la sombra del planeta en el que vivo, se está reflejando en la Luna, este planeta es redondo, causa y efecto, razonamiento, ¿ya? Segundo, vuelve a observar y dice, oye, compadre, mira la estrella que yo miro de aquí desde Grecia, el otro día me pegué un viaje a Egipto, que por suerte queda cerquita, ¿cierto? Y caché la misma estrella, ¿cierto? Y pude sacar unas medidas, ¿ya? Evidencia empírica nos está diciendo ahí, ¿cierto? La mena. ¿Ya? Y por último, chiquillo, está diciendo, oye, y es más, cuando yo observo el mar y el horizonte y veo venir un barco, se ve primero las velas, puede aparecer el barco, como que si el barco viniera saliendo del fondo del mar, pero resulta que cuando llegan los marinos a tierra, yo les pregunto, oye, ¿ustedes venían de un submarino que salieron de abajo? No, veníamos por arriba, ¿cómo tan ridículo? ¿Cierto? Entonces ahí uno dice, ah, bueno, por causa y efecto, chiquillo, me parece que esta es la respuesta a lo que estamos planteando. ¿Ya? ¿Por qué no estamos dando esta tremenda vuelta? ¿Por qué estamos hablando de Aristóteles, chiquillos? Es porque justamente, ¿ya? Aristóteles ahí da en el clavo, ¿cierto? Le achunta, por decirlo de una forma, a la forma de la Tierra, pero se equivoca en un punto, ¿cierto? Por ejemplo, en el 2, él se equivocó, calculó mal las dimensiones del planeta, ¿ya? Ahora bien, ¿quién de nosotros, chiquillos, es capaz de calcular las dimensiones del planeta sin buscarlo en Google? ¿Cierto? Entonces ahí nosotros tenemos una evidencia, un ejemplo, chiquillos, de lo que la filosofía es para el mundo griego antiguo, ¿ya? ¿En qué sentido? Que como ustedes bien me dicen, chiquillos, pareciera sí o no que Aristóteles es un científico si uno se deposita en el contexto en el cual vive él. Que llegue una persona, chiquillo, y que diga lo que está diciendo Aristóteles sin los conocimientos previos, ¿ya? Sin tener winchas de medir, sin tener tecnología, ¿ya? Es una cosa asombrosa y fascinante, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿y cómo Aristóteles llega a tal punto
como bien me dijeron ustedes, chiquillos, reflexionar, usando la razón, ¿ya? Y apoyándose en los sentidos, mirando, ¿cierto? Observando y pensando a partir de lo que se observa, ¿ya? Es esto, chiquillos, lo que tiene la actitud filosófica, ¿cierto? Y que la hace tan característica, que se le llama una vida contemplativa, que es contraria, chiquillos, a una vida ejecutiva en donde uno tiene que, por ejemplo, el trabajo corresponde a la vida ejecutiva, porque uno tiene que trabajar y no tiene que ponerse a reflexionar mucho, porque si nos ponemos a pensar en cosas, no vamos a poder desarrollar la tarea que estamos haciendo. Por ejemplo, chiquillos, esta clase tiene un objetivo que es repasar, pero si ustedes nos ponemos a filosofar aquí sobre Aristóteles, ¿cierto? Y nos ponemos a pensar y a contemplar su obra, no vamos a poder avanzar y no vamos a poder cumplir el trabajo. Entonces el trabajo es una actividad que se ejecuta. Pero la filosofía, chiquillos, es una actividad contemplativa que, como dice su nombre, viene de contemplar, ¿ya? Viene de pararse en el mundo, porque el mundo, chiquillo, es una cosa que está sucediendo y que uno tiene que subirse al giro del mundo, si no se queda abajo, ¿cierto? Si uno no encuentra trabajo, se va a morir de hambre, entonces hay que encontrar una pega rápido, ¿ya? La filosofía es distinta. Te dice, no, tranquilo, sentémonos un ratito a observar, a contemplar, ¿ya? Porque a partir de esa observación vamos a poder reflexionar y obtener una visión nueva del mundo, ¿ya? Chiquillos, ¿qué es lo que ocurre después? Miren, estos datos que aparecen abajo, vamos a ver, miren, son altamente refutables por la ciencia del día de hoy. Son todos los errores de Aristóteles, ¿ya? Mire, dice, además establece que la Tierra está quieta y el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas se mueven en órbitas circulares con velocidades uniformes alrededor de ella, de la Tierra, ¿cierto? Ya que el movimiento circular, al ser el más perfecto que existe, es el que se debe, es el que debe gobernar los cielos. ¿Ya? Esta actitud, chiquillos, de los filósofos antiguos es tan contemplativa, ¿ya? Que ellos tienden a realizar ciertas afirmaciones sin basarse a veces en la experiencia. ¿Ya? Por ejemplo, Aristóteles aquí nos está diciendo, oye, la Tierra está al centro del universo, todos los demás astros giran alrededor de ella en círculos perfectos, ¿ya? Y la explicación que da Aristóteles, ¿ya? Para decir que los círculos son perfectos, ¿ya? Es porque él dice que la circunferencia es una figura geométrica perfecta, porque no tiene principio ni fin. ¿Ya? Cuando uno dibuja un círculo, chiquillo, o uno ve un círculo dibujado, es difícil saber desde dónde partió dibujándose ese círculo, ¿cierto? Entonces, por eso ellos creen en esta época que los círculos son representaciones de la perfección, y por eso, chiquillos, cuando ven que la Tierra es redonda, automáticamente, otra vez, por causa y efecto, ellos asumen de que este planeta es producto de la perfección, ¿cierto? Y que esa perfección tiene que haber sido una especie de Dios, pero no puede ser, chiquillo, ninguno de los dioses conocidos, porque los dioses conocidos son imperfectos. Todos los dioses griegos, chiquillos, tienen todos los vicios humanos, ¿cierto? Son infieles, Zeus, chiquillo, tiene hijos hasta con animales, ¿ya? Son infieles, se dejan llevar por los instintos, hacen fiesta, castigan a su hijo. Cronos, que es uno de los principales dioses, chiquillos, de la Grecia antigua, se come a sus hijos, ¿ya? Entonces, es como bastante irracional pensar que los mitos pueden ofrecer la respuesta, y por eso, chiquillos, la respuesta de Aristóteles sobre el círculo perfecto y que la Tierra está al medio, más que nada, va por una creencia propia de la época, ¿ya? De pensar y darse cuenta de que las figuras geométricas y los números son raros, porque son perfectos, son exactos, y sin embargo, en otros ámbitos de la vida cuesta encontrar esa exactitud, ¿ya? Ese es el asombro, chiquillos, acuérdense lo que vimos y lo que siempre le he repetido, es que es el asombro lo que lleva a dudar, ¿ya? Los griegos se asombran, uno también se asombra de esto y tiene que plantearse preguntas, ¿cierto? A partir de ese asombro que uno está teniendo, ¿ya? Hoy en día, chiquillos, podemos perfectamente ver
¿cierto? Que la Tierra no es el centro del universo, ya como vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero lo que tenemos aquí en consideración, miren, otra cosa que le puedo decir, ¿saben por qué Aristóteles, chicos, calcula mal el volumen de la Tierra y por qué lo calcula al doble de su tamaño real? Es porque él cree, nuevamente, que como el planeta es perfecto, porque debe haber sido diseñado por una especie de inteligencia suprema, ¿ya? Para que sea perfecto, chiquillo, tiene que tener este planeta la misma cantidad de agua y la misma cantidad de tierra. ¿Ya? Y por eso Aristóteles va y dice que, de acuerdo a los planos cartográficos que él tiene en su época, es decir, los dibujos de los continentes, en esa época conocen África, Europa y Asia, ¿cierto? Es lo único que conocen del mundo. Aristóteles va y dice, ¿saben qué? Para que este planeta de 80.000 kilómetros sea perfecto, ¿cierto? Necesitamos que haya la misma cantidad de agua y de tierra, pero según los mapas, hay mucha agua, falta tierra aquí, falta una porción de tierra, ¿ya? Y Aristóteles va y dice, seguramente esa porción de tierra debe estar en el lugar en donde todavía no hemos ido a investigar, que es el sur, ¿ya? Entonces él va y dice, entonces por definición, como esta tierra es perfecta y tiene que estar todo equilibrado y falta tierra para que esté equilibrado, debe haber un continente nuevo en el sur, ¿ya? Y él va y le pone, chiquillo, a ese continente Australia, porque significa tierra del sur, ¿ya? Y por eso, chiquillo, el país Australia se llama así, porque cuando lo descubren, piensan que encontraron la Australia aristotélica, ¿ya? Y después se dieron cuenta que no, porque había más tierra en el sur, el mismo polo sur, ¿ya? Y se van cayendo, chiquillos, las verdades aristotélicas que duraron más de 1500 años, ¿ya? Verdades que se aceptan como chiquillos hoy día nosotros aceptamos que la ciencia descubre la verdad, ¿ya? Y aquí es donde, chiquillos, miren, yo quiero hacer, y por esto me estoy dando la tremenda vuelta para que hablemos de la prueba de filosofía que tienen más tarde. Porque las verdades que tiene Aristóteles y que está descubriendo van a empezar a caer después en la Edad Media, se van a empezar a demostrar que son falsas, ¿ya? Y que el modelo que él plantea, llamado modelo geocéntrico, porque la Tierra está en el centro, no es verdadero, ¿ya? Pero chiquillos, hasta el año 1500 más o menos, el astrónomo Ptolomeo, leyendo a Aristóteles, ¿ya? Escribe este manso libro, miren qué grueso es, ¿ya? Que se llama el Almagestro, ¿ya? Y en el Almagestro, chiquillos, se evidencia por primera vez la forma que tiene el sistema solar, ¿ya? Y es una forma geocéntrica, basada en Aristóteles, ¿ya? Pero fíjense, chiquillos, que este modelo geocéntrico que arman Aristóteles y Ptolomeo no es por capricho, ¿ya? No es porque a ellos se le ocurrió, ¿cierto? Y que Aristóteles dijo, ay, la circunferencia del centro, y es perfecta porque para mí lo es. No, pues hay todo detrás de eso, chiquillos, está toda la escuela pitagórica, ¿cierto? Pitágoras, que era filósofo, va a meternos esa idea en la cabeza de los números y las formas, ¿cierto? Y gracias a eso se arman este primer sistema solar, con creencias basadas en ideas, ¿ya? Que no son comprobadas científicamente, ¿ya? Pero si nosotros vamos a este video que está acá, chiquillos, miren, ahí ponemos atención, es cortito el video, de hecho, miren, parte ahí por si acaso. Ptolomeo. ¿Ya? De aquí parte. Me interesa, vamos a ver, mire, de aquí hasta acá. Vamos a ver el modelo de Ptolomeo, ¿ya? Y vamos a ver, chiquillos, miren, esto, miren, el modelo de Ptolomeo, para que lo quieran entender, parte a base de esto, miren, los griegos, chiquillos, miraron que habían ciertas estrellas que tenían unos movimientos errantes, ¿ya? Es decir, que eran movimientos no uniformes, ¿ya? Como esta parte aquí, miren, lo voy a poner sin sonido, miren, ese viene el planeta bajando, ¿ya? Viajando, perdón, y empiezan a darse esas vueltas, ¿ya? Cada uno de esas líneas, chiquillos, de colores son planetas, ¿ya? Que cuando los griegos lo están observando, en algún punto, ¿cierto? Van viajando para adelante, pero de repente se dan una vuelta en sí mismos y después continúan su viaje.
¿Ya? Cáchense que a partir de esa observación, chiquillos, que hacen los griegos, mirando los cielos, ya están mirando, oye, ¿qué onda esa estrella? Van y le ponen a esas estrellas, chiquillos, de nombre los planetas. Y la palabra planeta en griego significa errante, es decir, alguien que anda perdido. Por eso estos cabros van y dicen, oye, esas estrellas que andan perdidas, ¿qué serán? Y con el paso del tiempo, chiquillos, se fueron dando cuenta que eran planetas que están girando alrededor de un algo, ¿ya? Y ellos piensan que están girando alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque una de esas estrellas, chiquillos, está bien cerca de nosotros y nosotros la podemos observar, y es el Sol, ¿ya? Y pareciera así o no que uno está quieto y el Sol le está dando la vuelta. ¿Ya? Entonces aquí es donde viene, chiquillos, lo que vamos a ver del modelo de Ptolomeo, para que vean que la explicación que da Ptolomeo sobre el modelo geocéntrico no es tan descabellada como parece. ¿Ya? Pareciera que es súper racionalista. Miren, escuchen. Trino. Ptolomeo creía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol, la Luna y planetas como Marte giraban alrededor de la Tierra. Algo muy natural. La Tierra parece firme, sólida, inmóvil, y los cuerpos celestes salen y se ocultan diariamente. Pero ¿cómo explicar el movimiento rizado de planetas como Marte? Esta máquina muestra el modelo de Ptolomeo. Los planetas giraban alrededor de la Tierra, unidos a esferas de cristal. Esa unión no era directa, sino a través de una rueda excéntrica. La esfera gira, la rueda rota, y visto desde la Tierra, Marte hace su rizo. Este modelo predecía razonablemente el movimiento planetario. Una buena predicción si se considera los equipos de medida que había en tiempos de Ptolomeo e incluso en tiempos posteriores. Apoyado por la Iglesia durante el medievo, el modelo de Ptolomeo impidió que la astronomía avanzara durante 1500 años. Ya. ¿Se dieron cuenta, chiquillos, que cuando Carl Sagan... Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro. Vamos a parar a ese caballero que no sé quién es. Voy a hablar de geocentrismo y ya les digo. Ya. Chiquillos, si ustedes se pudieron dar cuenta, la máquina que muestra el físico Carl Sagan, ¿cierto?, que aparece aquí, Ptolomeo describe perfectamente, ¿cierto?, los movimientos estos que yo les mostré aquí. ¿Cierto? La máquina, cuando hace que avance, ¿ya?, describía el movimiento del planeta aparte, chiquillo, al igual que ahí se cayó el internet, chiquillo, y vamos a quedarnos pegados un ratito con eso, ¿ya? A ver, repito, ahí sí volví. Ya. El modelo, chiquillo, ¿por qué estamos viendo todo esto? Nos estamos dando tremenda vuelta. ¿Ya? Es porque el modelo de Ptolomeo, cuando tú lo veías en una máquina, ¿ya?, como bien decía el señor Carl Sagan ahí, que nos está explicando cómo funciona, y uno lo ve, tiene una explicación lógica, ¿cierto? ¿Sí o no? Que el caballero movía el modelo de Ptolomeo y el planeta Marte hacía este mismo movimiento que yo les mostré, ¿cierto? Avanza, avanza, avanza un rato, de repente se devuelve y continúa a su ritmo, ¿ya? Por eso, chiquillos, miren, cuando nosotros vemos esto de la filosofía y lo que hacen los filósofos antiguos, ¿cierto? Y las opiniones que tenían sobre su contexto, ¿ya? Nosotros no tenemos que ir con los ojos actuales a leer. ¿Por qué? Porque desde la actualidad, chiquillos, nosotros podemos criticarlo y romperlo y destruirlo a todo, que es el objetivo que tiene la filosofía en cuarto medio, ¿ya? Que usted destruya las creencias de estos filósofos porque pueden que hayan quedado obsoletas. Lo que sí es importante, chiquillos, es que nunca, nunca tenemos que cometer el error que le he escuchado a algunos profesores de física, por ejemplo, de hablar mal de Aristóteles. ¿Por qué? Porque, chiquillos, podrían, por ejemplo, Albert Einstein o Galileo Galilei haber postulado sus teorías sin haber corregido a Aristóteles. ¿Se acuerdan cuando vimos lo que era la ciencia el año pasado?
¿Le sirvió Aristóteles a la ciencia, chiquillo? ¿O es como leí en un artículo ahí que Aristóteles era el peor ser, el más ignorante del mundo, científicamente hablando? Ahí como me escribieron en el chat, a ver. ¿Cierto? Obvio que sí sirvió, como dice la Gala. Obvio que sí sirvió, porque chiquillos, si a partir de este modelo se fueron descartando cosas. ¿Ya? Y por eso, chiquillos, miren, aquí yo les puse este texto que dice la verdad es histórica. ¿Ya? Porque dice, mire, hemos de representarnos las variaciones del pensar, no como un cambio en la verdad de ayer, ¿cierto? A ver, pensemos en el modelo, chiquillos, geocéntrico y heliocéntrico, ¿cierto? Tenemos la Tierra al centro del universo y tenemos el sistema moderno que ya sabemos que el Sol está al centro, no del universo, pero sí nosotros giramos alrededor de él, ¿ya? Al centro del sistema solar, por decirlo una forma. ¿Ya? Entonces él dice que nosotros tenemos que representarnos esas variaciones, no como un cambio de verdad, ¿cierto? No como que la verdad cambió, ¿ya? Dice, y que esa verdad haya pasado, lo de Aristóteles, que haya pasado a ser un error, ¿ya? Dice, sino como un cambio de orientación en el hombre que le lleva a ver ante sí otras verdades distintas de las de ayer. No son las verdades, sino el hombre el que cambia. Ya, chiquillos, eso es lo que tenemos que tener nosotros en constante presencia a la hora de nosotros vivir la vida. Ya, chiquillos, nosotros hemos visto que no son las verdades las que cambian, son las teorías filosóficas las que cambian, porque los hombres vamos teniendo, bueno, no hombres, no los machos, chiquillos, sino que los humanos, los que vamos cambiando las convicciones y las suposiciones, los supuestos que vamos teniendo. En la época de Aristóteles, chiquillos, nadie dudaba de que el círculo representaba la perfección, ¿ya? Porque así era nomás, po. Es como que hoy en día, chiquillos, alguien viniera a dudar de la fuerza de gravedad. Si alguien duda de que la fuerza de gravedad existe, nosotros vamos a tratarlo como alguien raro, ¿cierto? Porque son cosas que damos por hecho. Entonces, nosotros no tenemos que pensar, chiquillos, que las verdades son las que van cambiando, sino que los enfoques, los paradigmas que se utilizan para tratar de entender la realidad son los que van cambiando. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo Ortega, y esa es una característica, chiquillos, fundamental que tiene la filosofía y que nos sirve cuando nosotros leemos a los filósofos antiguos, que nos vamos dando cuenta y decimos, oh, mira la volada, lo que creían estos antiguos. Por ejemplo, chiquillos, en el texto de hoy día de la prueba aparece un fragmento de Platón, ¿cierto? Y está hablando Sócrates ahí con un tipo que se llama Simias, y le va a decir, oye, compadre, mira, ¿no te has dado cuenta que los sentidos de la visión y el oído, ¿cierto? A veces nos pueden engañar, siendo que esos dos sentidos son los más bacanes que tenemos? ¿Cachai? Que ahí uno se da cuenta y dice, oye, mira qué raro, los griegos pensaban que el sentido de la vista y de la audición era más importante que los otros sentidos. Hoy en día, chiquillos, nosotros podemos dudar de eso, ¿por cierto? Y podemos decir, oye, ¿habrá un sentido que es más importante que el otro? ¿O todos cumplen distintas funciones y son importantes cada uno en lo que hace? ¿Cachai? Entonces ahí, chiquillos, uno cuando lee a los antiguos se va dando cuenta de enfoques que se tienen en otra época y por qué es importante, ¿cierto? Darse cuenta de que en la actualidad tus respuestas también pueden ser parte de un enfoque en particular y no necesariamente la verdad. ¿Ya? Por eso dice aquí Ortega, chiquillo, dice, el vivir se hace siempre desde o sobre ciertos supuestos. La palabra supuestos, chiquillo, significa suposiciones, ¿ya? Bases que uno da por hecho que son así. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros damos por hecho, chiquillos, que una evidencia demuestra que algo es verdadero o falso. ¿Cierto? Cuando efectivamente en la antigüedad no era así. ¿Ya? Tenía que ver con otras cosas, como vimos, por ejemplo, con ideas basadas en la perfección y esas cosas. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí, chiquillos? Entonces, yo sé que me queda poquito tiempo, ¿ya? Igual me voy a pasar el video un ratito, pero más que nada, chiquillos, como les dije, las diapositivas que vienen a continuación ya las hemos leído en clase. ¿Ya? Por eso me quiero centrar en lo primero y en lo último, porque estas preguntas que están aquí, ¿ya? Las hemos respondido en clase. ¿Qué se puede conocer desde la filosofía? ¿Cierto? Como dice ahí, chiquillos, la filosofía
que uno lo puede conocer todo. ¿Ya? Cualquier cosa que se relacione, chiquillos, con nuestra existencia humana es lo que puede llegar a conocer la filosofía. ¿Ya? Es un esfuerzo intelectual, como va a decir el señor Ortega y Gasset, por tratar de comprender el mundo. ¿Ya? Y puede que nos pregunten esto en la prueba, ¿qué significa ese especie de heroísmo intelectual? Significa, chiquillos, que uno se va a esforzar por entenderlo. ¿Ya? Es un esfuerzo entender la vida, porque como hemos leído por ahí, ¿cierto? Pareciera, chiquillos, va a decir el filósofo Bertrand Russell, ¿cierto? Va a decir, oye, compadre, al final la filosofía te va a servir a ti para mostrarte, ¿cierto? No respuestas definitivas, ¿ya? Sino que posibilidades de entender el mundo, herramientas con las cuales puedes entender mejor, ¿ya? Entonces, la filosofía, chiquillos, puede conocer todo aquello que pueda uno lograr responder, porque a veces uno se hace preguntas que no tienen respuesta, ¿ya? Y ahí es donde leíamos, acuérdense, chiquillos, que Ortega hace referencia a que filosofar es difícil, ¿cierto? Pero que no es imposible ni tampoco una tarea infructuosa, ¿ya? Es un esfuerzo nomás, va a requerir de un esfuerzo extra preguntarnos por cosas que parece que son sencillas, pero que no lo son. Creo que el texto de Russell también viene, no me acuerdo muy bien, pero también Bertrand Russell, chiquillo, habla de eso. Dice, oye, el loco que no filosofa, la persona que no filosofa, que no tiene el mínimo de filosofía, va por el mundo y nada le asombra, nada le sorprende, ¿cierto? Y por ende, nada critica. Va ahí como una especie de personaje que duerme, ¿cierto? Y que no ha despertado otra vez. ¿Ya? Por eso, chiquillos, también dice Platón, lo primero, acuérdense, yo le he dicho, chiquillos, y lo van a preguntar para hacer la prueba, ¿qué es lo primero que tiene que hacer uno para filosofar? Reconocer que uno no sabe, ¿ya? El no saber, me preguntaban ustedes, ¿tiene que ver, profe, con ser ignorante y no tener conocimiento? No. El reconocer la ignorancia, chiquillos, significa reconocer que uno sabe cosas, pero que no las sabe bien. Por ejemplo, yo cuando les pregunto a ustedes, los que creen en el Big Bang, ¿me pueden explicar de dónde apareció el Big Bang? ¿De dónde, por qué una partícula como del tamaño de un alfiler, chiquillo, de la cabeza de un alfiler, puede contener el infinito universo? ¿Alguno de los que creen en el Big Bang tiene esa respuesta? ¿Cómo una cosa tan pequeña puede contener algo tan inmenso? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí uno mejor dice, ah, no, pues mejor yo te digo que no sé. ¿Ya? Esto de la filosofía, chiquillos, es lo mismo que va a repetir Kant, ¿cierto? En el lema de la ilustración, ¿cierto? Que va a decir que la ilustración es como una especie de oportunidad que tenemos los humanos para dejar de ser niños, porque siempre somos niños, chiquillos, desde que nacemos y nunca crecemos, porque hasta cuarto medio nos dicen las verdades, ¿cierto? ¿Quién fue esto? ¿Quién descubrió esto otro? ¿Cierto? Pero ¿cuántos de nosotros investigamos por nosotros mismos, va a decir Kant? Y después va a decir, ¿y por qué no lo hacemos? Porque tenemos miedo nomás, va a decir, pues no tenemos el valor, ¿cierto? La valentía de querer saber. Porque para querer saber hay que romper los supuestos, ¿ya? Porque la vida se basa en eso, ¿ya? ¿Cómo se relaciona la filosofía con otros conocimientos? Yo le he dicho eso, chiquillos, la filosofía, al ser la madre de todas las ciencias, ¿ya? Se va a relacionar con todas las otras disciplinas, porque las respuestas a las preguntas que nosotros nos hacemos, las tenemos que buscar en otras disciplinas, ¿ya? Yo les daba el ejemplo el otro día, una pregunta tan sencilla como que es un número, necesitamos recurrir a la historia para ver cuándo llegaron los números de la India al occidente. Necesitamos también quizás ir a la lingüística para saber la relación que hay entre el significado y el significante, y así entender por qué cuando vemos la forma que tiene un número podemos entender lo que significa, ¿ya? Muchas cosas, chicos, con una simple pregunta nos pueden llevar a investigar otras cosas. Es por eso que a veces cuando usted me pregunta algo y yo puedo saber de física, de biología, y no sé mucho, pero he llegado, chiquillos, a comprender esa otra ciencia, que no son mi especialidad, porque me he hecho preguntas que me han llevado a investigar en otras áreas que no son la mía, ¿ya? Por eso la filosofía, chiquillos, se relaciona con todos los otros conocimientos, ¿ya? Ahora bien, ¿qué hablábamos, cierto, de Vaz Ferreira y que tenemos que tener
en consideración aquí, chiquillos, esta relación entre la filosofía, la ciencia y la opinión. ¿Ya? Lo voy a repetir hasta el cansancio. Chiquillos, miren, la gente que no se relaciona mucho con la filosofía está bien, porque no a todos nos tiene que gustar. ¿Ya? Tiende a expresar algunos prejuicios sobre ella, como por ejemplo, son personas, chiquillos, que basan la vida en lo práctico, ¿cierto? Porque todos somos distintos y hay personas que les gustan las cosas prácticas, ¿ya? Les gustan los hechos, no les gustan las cosas que sean grises, sino que les gustan las cosas blancas o negras, ¿ya? ¿Y cuál es el prejuicio que cometen estas personas con la filosofía, chiquillos? Ellos dicen que la filosofía no sirve porque no lleva a ninguna solución concreta. ¿Ya? Los filósofos solamente transmiten su opinión con respecto a un tema. ¿Ya? Ahí entonces, chiquillos, es donde aparece este texto de Carlos Vaz Ferreira, filósofo uruguayo, ¿ya? Y nos va a explicar, ¿cierto?, al igual que Platón y que toda la tradición filosófica, chiquillos, que los filósofos no manifiestan sus opiniones personales con respecto a un tema. ¿Ya? Los filósofos, chiquillos, la filosofía es una actividad bien cuadrada por si acaso. ¿Ya? No es como de los hippies que andan fumando cuestiones y dando sus opiniones y que viva el amor y la paz y respeta mi opinión. No, chicos, la filosofía es muy, muy cuadrada. Los filósofos no podemos asegurar algo si es que no tenemos, por ejemplo, una evidencia de aquello. ¿Ya? Tenemos, chiquillos, también, yo les he dicho a ustedes que los filósofos se demoran años en pensar soluciones a sus problemas. ¿Ya? La mayoría de ellas no tienen soluciones fáciles. Necesitamos, como decía en el punto anterior, a veces necesitamos de la ciencia para responder a ciertas preguntas. ¿Ya? Y la ciencia avanza a partir de la evolución de la tecnología, porque si no avanza la tecnología, no avanza la ciencia, y si no avanza la ciencia en ese sentido, puede que alguna pregunta filosófica vaya a seguir siendo confusa porque no tenemos la herramienta para responder. ¿Ya? Por eso, chiquillos, la filosofía y la opinión, por si acaso, para que noten ahí, yo lo he dicho siempre, con mayúsculas, no se llevan bien. ¿Ya? De hecho, la filosofía, chiquillos, una de las cosas para la que sirve es para destruir opiniones que están mal fundamentadas. Opiniones que agarramos cuando chicos, ¿cierto? De manera inconsciente y que la estamos repitiendo. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues yo les decía el otro día el tratar más delicado a las mujeres que los hombres, ¿cierto? ¿Por qué uno hace eso? Porque a uno le enseñaron de chico, ¿ya? No hubo una educación basada en la delicadeza, ¿ya? Sino que hubo un prejuicio que nos dijo a las niñas no se le pegan, ¿cierto? Y automáticamente uno entendió que a los niños sí se le pega. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Después va con un prejuicio actuando en la vida, ¿ya? Y, ¿cierto? Anda diciendo, oye, no te pego, no te respondo porque soy mujer, por decir algo. ¿Cachai? Como uno, chiquillos, va a partir de lo que recibe actuando en la vida basándose en supuestos o prejuicios. ¿Ya? Por otra parte, el filósofo Carlos Vaz Ferreira también nos dice que así como la filosofía no se lleva bien con la opinión, sí se lleva bien con la ciencia. ¿Ya? Pero lamentablemente, chiquillos, los científicos a veces no, ellos no se llevan bien con la filosofía. ¿Por qué? Porque los científicos tienden a creer que la ciencia es exacta y la filosofía no, y que por eso no les sirve. ¿Ya? Hasta dónde llega el pensamiento filosófico, chiquillos, no tiene límite. ¿Ya? Por eso no se ha acabado nunca la filosofía, tiene más de 2500 años de existencia, chiquillos, y no se va a acabar nunca, porque las preguntas van a estar siempre dentro de nosotros, las verdades, acuérdense, que vamos encontrando, son producto de distintos enfoques que nosotros vamos teniendo, entonces vamos a ir cada vez que pasen los años, chiquillos, enfocándonos de manera distinta y encontrando respuestas distintas a los diferentes problemas que tenemos. Hablando de geocentrismo y heliocentrismo, chiquillos, no sé si ustedes alcanzaron cuando niños a hacer maquetas que tenían el planeta Plutón, ¿cierto?, dentro del sistema solar. Si se te caía Plutón en el camino al colegio y llegabas con un planeta menos, no te ponían un 7. ¿Por qué? Porque faltaba un planeta ahí. Hoy día, si llega un niño que, por ejemplo, hace el sistema solar y lo hace basado en un libro antiguo en donde aparece Plutón, otra vez la profesora ahora le va a poner mala nota por traer una plasticina además. ¿Por qué? No porque, chiquillos, la verdad haya cambiado. El planeta Plutón está ahí flotando alrededor del Sol dándole la vuelta.
¿Qué fue lo que cambió según lo que vimos? Cambió el enfoque. ¿Cuál era el enfoque? El enfoque decía, oye, si una cuestión, un astro, ¿cierto? Un cuerpo celeste tiene estas características, lo vamos a considerar planeta, ¿cierto? Después, con el paso del tiempo, cambiaron el enfoque y dijeron, oye, compadre, mira, para que un cuerpo celeste sea planeta tiene que tener estas otras características, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que pasó? Que Plutón no las tenía, entonces pasó a ser un exoplaneta, no porque, chiquillos, las características de Plutón hayan cambiado, sino porque cambió el enfoque humano que se le estaba dando, ¿ya? Por eso, chiquillos, ahí el filósofo Immanuel Kant va a decir, oye, al final todo lo que sabemos no son propiedades que tienen los objetos, son propiedades que nosotros los humanos le agregamos a los objetos y que a partir de eso nosotros podemos entenderlo. Porque si a mí no me hubieran enseñado los colores cuando chico, ¿podría yo decir que ese árbol que está ahí tiene sus hojas verdes o no? No, pues no podría decir, ¿cierto? Y todo lo que yo puedo decir, chiquillos, de la naturaleza, del árbol, de la piedra que está ahí, de ese otro ser humano que está ahí, lo digo porque tengo categorías dentro de mi mente con las cuales yo los clasifico, ¿sí o no? Que uno dice, mira, esa persona es alta, esa es baja, son categorías, chiquillos, que no tiene la persona. ¿Ya? Ya, por eso, chiquillos, entonces la filosofía va a llegar. Y mire, ¿para qué sirve? Esta es la última, chiquillos, que les dejo ver. Ahí terminamos. ¿Ya? Mire, ¿para qué sirve filosofar? Esto aparece en el apartado 4 del libro, pero no lo puse bien, puse los puros títulos, chiquillos, porque esto ya lo hemos visto hasta el cansancio. De hecho, ya la próxima clase vamos a empezar a hablar de la ética y vamos a dejar las características generales de la filosofía para empezar a profundizar, chiquillos, en los detalles. ¿Ya? Por eso, para cerrar, chiquillos, ¿para qué sirve todo esto de la filosofía? Miren, filosofar para participar de la vida democrática, ¿ve? Porque cuando uno reflexiona, chiquillos, tiene mejores argumentos, ¿cierto? Y uno necesita argumentar en la democracia lo que uno cree que es mejor para su país, ¿ya? En el apartado, en el recurso 3, uno dice que va a filosofar para desarrollar la capacidad de dudar, porque yo les decía a eso, chiquillos, que el que no duda es una especie de zombie o de persona muerta que vive por vivir, ¿ya? En el recurso 4 dice que uno filosofa para plantear problemas y crear conceptos también y conceptualizar la vida, ¿cierto? De resolver esas problemáticas. También en el quinto dice que uno filosofa, chiquillos, como vimos en esta clase, para liberarnos de los prejuicios y las costumbres, ¿cierto? De los supuestos que muchas veces contaminan nuestra forma de pensar. Y lo último y mucho más importante, chiquillos, que en el caso personal yo sí puedo dar fe de que para eso sirve la filosofía, sirve para tomar decisiones, ¿ya? Porque te amplía caleta tu campo a la hora de analizar una situación y decir, oye, mira, parece que no es tan blanco o negro esta cuestión, parece que entre medio está todo el arco iris de posibilidades sobre lo que podría decir. ¿Ya? Ya, chiquillos, descarguen esto, lo voy a subir ahora mismo a WebClass. ¿Ya? Y la prueba yo la tengo lista, falta asignarla nomás, va a ser asignada a las 3 de la tarde. ¿Ya? Descarguen, chiquillos, los PPT de abril y este que acabamos de ver hoy día porque son los que le van a hacer. Listo. Eso es todo por hoy, muchachos y muchachas. Estén muy bien, profesora. Ya, cuídense nomás, chiquillos, que estén bien para que desocupemos la sala porque después hay otra clase. Veo que hay alguien se pidió. Un abrazo para todos, que estén bien. Descarguen los profe. PPT. Chao, profe, Chao, gracias. chao. Gracias a ustedes.